¿Cómo promoveríamos, estimado José Luis, la innovación en nuestra economía empresarial de Cajamarca? ¿Cómo lo ves tú, desde tu experiencia? La innovación, digamos que es un aspecto, una dimensión central para hacer de la economía mucho más productiva y mucho más competitiva. ¿De acuerdo? Si introducimos procesos innovadores, porque la innovación no es simplemente utilizar un aparato electrónico o crear algo demasiado disruptivo como algo tecnológico tan complejo. No es solo eso, es también de verdad, pero hay muchos aspectos detrás que son simples. Por ejemplo, la innovación de procesos. Si yo me innovo un proceso de gestión, un proceso empresarial que sea mucho más rápido, excelente. Si yo me innovo, por ejemplo, en el proceso productivo de de la papa, o de donde genero más valor agregado, con un proceso más eficiente, menos costoso, también. Si yo me innovo en algo nomás, por ejemplo, para cosechar maíz, de repente la demora de poder desgajar el maíz del árbol, desgranarlo, etc., me demora, pero tengo un equipito simple, rudimentario, pero que es más eficiente, nos vuelve más productivos, estamos innovando. Es decir, la innovación es de proceso, de producto, de servicio, en el ámbito tecnológico y en todos los sectores económicos. Es la base fundamental para hacer la economía más productiva y competitiva. ¿Innovamos? No. ¿Cuánto hacemos la innovación, el índice de innovación regional en Cajamarca? 0. Cada vez innovamos menos todavía. Entonces, ¿cómo queremos nosotros ser más eficientes? Nuestra actividad económica, gran parte, depende del sector rural, porque ahí está gran parte de la población rural, ¿no? Y ahí están los principales problemas. La productividad del sector agropecuario es bajísima. Es bajísima. ¿Cómo incrementamos? Introduciendo innovación, introduciendo conocimientos. Y la introducción de innovación y conocimiento implica fortalecer capacidades a la agricultura, por ejemplo, darle más tecnología, equipos, para poder avanzar. ¿Qué más? Atrayendo con nuevas formas de procesos productivos, por ejemplo, como lo que ha hecho Ecuador, ¿no? O que lo ha hecho ciertas comunidades acá en Cajamarca, como estoy de caso. Tienen parcelas pequeñitas, menos de media hectárea. Pues bien, ¿qué puedo producir ahí en escala? Nada casi. Pero si optimizo, por ejemplo, utilizando microclimas a través de invernaderos, por ejemplo, con un pequeño espacio produces todo una vez. Pero necesitamos introducir esas cosas. Entonces, eso nos va a ayudar a tener la unidad. Y la innovación no es simplemente en el sector privado, en estas actividades, sino también en nuestras instituciones públicas. El proceso tan burocrático, y si nosotros miramos, es lento, rudimentario, tradicional, que dificulta también el progreso de nuestra economía, nuestro desarrollo. Claro. La innovación tiene que estar también en estas instituciones, y es algo que no lo hemos dado. Y es algo que en otros países se ha reconocido mucho. Por ejemplo, Mariana Mazzucato, una de las economistas más influyentes del mundo, en su libro, un bestseller 2014, si no me equivoco, El Estado Emprendedor. Es decir, que los gobiernos, los estados, son emprendedores también como cualquier otro privado. ¿Sabes quién ha hecho ¿Cómo eso? han logrado eso? Imagínate otros países. Eso lo ha aplicado Malasia, Israel y Singapur, y mira sus resultados. Yo le llamo a ello política gerencial. Por ahí estaba conversando con un entrevistado también que me decía que la política no debe mezclarse con la gerencia, pero no concuerdo yo con esa mirada, pero bueno, ya no lo conversamos. Yo te cuento una experiencia, José Luis, justo cuando tú hablas de esto, de la innovación. Justamente, mira, hacer innovación, tú lo has mencionado, hacer innovación es... Yo siempre hago una diferencia, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre un científico y un profesional? Un científico o un investigador es una persona que ve la realidad, extrae investigación, hace experimentación en laboratorio o en estudio y elabora una teoría, crea una determinada teoría para mejorar. Eso es un investigador o un científico. Ahora, ¿qué es lo que hace el profesional? El profesional lo que hace es, un verdadero profesional, ojo, el profesional lo que hace es tomar ese conocimiento, tomar esa teoría y aplicarlo a la realidad para mejorar.
Ese es un bacle de crecimiento, de conocimiento. Entonces, un profesional pues, puede ser un ingeniero, un médico, qué sé yo, un determinado profesionista, digamos. Un verdadero profesional coge el conocimiento, y esa es la idea, y ahí tenemos un engrane, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo entre lo que fue Steve Jobs y Steve Wozniak, que crean Apple. Siempre es un ejemplo grandioso sobre lo que estoy mencionando. Y justamente lo que yo te cuento una experiencia cuando llegaron los del Concité a Cajamarca. No sé si tú escuchaste que estaban promoviendo detracciones con una asociación con la SUNAT. Yo fui a esa invitación y yo me percaté de algo muy curioso, mira, José Luis. Justamente los que promueven la innovación no hacen innovación, porque eso también es innovación, utilizar el conocimiento es innovación. Entonces, ¿qué yo entiendo cuando el Concité promueve la innovación? ¿Sabes qué es lo que promueve el Concité solamente, José Luis? Innovación tecnológica. Y tú lo mencionaste algo, pero ¿qué pasa? La innovación tecnológica, José Luis, de por sí sola no genera despegue, no genera desarrollo. Tiene que haber algo más que se llama innovación en valor. Entonces, justamente ahí es cuando hablamos pues de un visionario y de un investigador o de un técnico o de un científico. El visionario tiene que darle la viabilidad a esa investigación, y eso es innovación en valor. Te doy un dato clave. Amar Vide, profesor de Harvard, escribió un libro que está en inglés obviamente y que en español es El origen y evolución de los negocios. Interesante. El origen y evolución de los negocios. Basado obviamente en el nombre, el origen y evolución de las especies de Darwin, ¿no? Pero, ¿qué dice acá? En este libro lo que hace es un reencuentro. Obviamente Amar Vide es de la India, pero es profesor de Harvard. Hace un encuentro, un análisis, en realidad resultados, de por qué o quiénes han logrado las ideas más innovadoras o las ideas empresariales más innovadoras y potentes del mundo. Y recrea ahí cientos de ideas. Está pues, por ejemplo, Zara, está McDonald's, está de todos los sectores. KFC, todo lo que quieran. Llegan a la siguiente conclusión. Número 1, de que las innovaciones más potentes, las innovaciones empresariales más potentes, ¿de acuerdo? De todas las innovaciones que se ha dado, de las que hacen análisis, el 72% provienen de los trabajadores. El 20% viene de la gente común, lo llama él. Gente común referido, por ejemplo, a un poeta, un artista, a un ambulante, a un profesor, lo que sea. Gente común, corriente. Y solo el 8% proviene de los científicos, los académicos. Mira, me interesa. Ostras, y uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Qué no es que los innovadores solo dicen? No, mentira. Eso quiere, pues sí, ¿por qué? Y te da un ejemplo, dice, si un restaurante tuviera un problema, por ejemplo, no sé, de venta, lo que sea, ya está muriendo, está cayendo. Entonces, ¿qué hace? Tiene que innovar en algo para poder crecer. Y lo último que haría este restaurante para poder incrementar es pedir a la universidad que le hagan una investigación. ¿O no? Claro, entonces quiere decir que las innovaciones en realidad, gran parte lo hacen las personas, los trabajadores, la gente común y corriente. Y no necesitamos la innovación que hagan los científicos, porque si en realidad lo hicieran los científicos, lo que haríamos nosotros, ¿qué es? O los países, ¿qué harían? Irse, bueno, desde chiquito, vamos a identificar los pequeños, a ver, tú das la vocación para científico, ok, a ti le doy la vocación, le preparo, le doy las condiciones, le llevo a la escuela, al colegio, a la universidad, y a partir de ahí, bueno, como tú vas a innovar, vas a investigar, tú eres el que vas a ser el crack del desarrollo y de la innovación, y los demás, pues bueno, vamos a tomarse una caña, como diría un español, ¿no? Pues hombre, vamos a tomar una cerveza y nos dedicamos a vivir, y los que innovan, que son los académicos, hay que ellos, lamentablemente no es así. No es así. Entonces, claro. ¿Quiénes innovan? Todos. Sí. Y gran parte, y eso es una de las grandes debilidades que nos hemos obviado en el mundo, de que el 92% en realidad proviene de la gente común. Y lo hemos obviado, pensamos que está en la universidad, que los científicos son los que... No. Mira, yo te pongo un ejemplo de lo que te estaba mencionando, que tiene algo que ver con lo que tú dices. Innovación tecnológica.
¿ya? Innovación tecnológica, lo que tú dices, un Smart o eso, ¿no? Lo que sea, ¿no? Entonces, la innovación tecnológica no te garantiza de por sí que haya éxito empresarial. Lo que te garantiza el éxito es la innovación en valor. Te pongo un ejemplo. La patineta eléctrica. El ingeniero que inventó la patineta eléctrica, un aparatito, no ves que tú te das para adelante, Sí, por ya, eso. Mira, ese aparatito, ese es un caso de estudio, José Luis. Ese aparatito, cuando se lo inventó, la comunidad científica le dio un montón de halagos al ingeniero, una eminencia de la ingeniería, de la tecnología, qué sé yo. ¿Qué crees que hizo el ingeniero? Pues invirtió millones de millones para poner su empresa con esa tecnología, innovación tecnológica. ¿Qué crees que pasó con él? Se fue a la quiebra, perdió millones de millones. Entonces ahora la pregunta es, ¿eso es innovación tecnológica solamente o es innovación en valor? Ahí está, ¿no? Ahí está. Eso solamente fue innovación tecnológica. ¿Por qué? Porque no hay ahí innovación en valor, por eso es que se fue a la quiebra. Otro ejemplo también es el horno microondas. La empresa que creó el horno microondas desapareció, se fue de la quiebra. ¿Por qué? Porque solamente hizo innovación tecnológica. Entonces hay que entender que más allá de la innovación tecnológica, José Luis, tenemos que hacer innovación en valor, que es ir un paso más adelante. Y eso es lo que se tiene que entender. Y concuerdo contigo cuando tú dices que no necesariamente sale de la universidad, los científicos. La universidad cumple su rol, sí es cierto, la universidad cumple su rol. Parte de ello puede salir, pero también, y es algo que yo llamo un engrane sistémico. Eso es un engrane sistémico. No sé si te acuerdas cuando estábamos conversando en la región y yo te mencioné este concepto, ¿no? Que este concepto yo lo propongo en mi primer libro, pues, ¿no? El engrane sistémico, ¿no? Donde cada uno tiene que contribuir para generar un engrane de desarrollo. Y esa es la idea. Y obviamente, pues, la universidad tiene su contribución desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de egresar profesionales.